7 de la mañana con 33 minutos. Tenemos más entrevistas, Fernando. Correcto, Renzo. A esta hora, 7:33, recibimos al economista y docente de San Jorge Guillén. ¿Cómo está, economista? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a hablar respecto al tema de la suspensión perfecta, ¿no? Esta iniciativa que se creó o se implementó al inicio de la pandemia para que las empresas, digamos, o una de las medidas, en todo caso, para que las empresas puedan llevar a bien la situación de emergencia. Hay quienes señalan, economista Guillén, que ya transcurrió un tiempo prudente y que ahora sí las empresas tienen la capacidad para continuar pagando y brindando todos los beneficios laborales a sus trabajadores. En consecuencia, señalan que ya no tendría sentido que esta suspensión perfecta siga vigente. ¿Usted también lo considera así? Bueno, lo que sucede es que, bueno, esta situación se aplicó en el marco de una situación inusual, no sin precedentes, y todavía habría un poco que pensar en que las empresas están golpeadas, ¿no? Esto podría todavía generar un sobrecosto laboral. Acuérdate que también el año pasado el Congreso estuvo incrementando los sobrecostos laborales en el agro, y también hasta las empleadas del hogar, ¿no? Eso implica que por un sol que pagamos de sueldo se convierte en 1.55 con todos los beneficios que le pagamos a un trabajador en quinta categoría, ¿no? O dependiente. Entonces, la suspensión perfecta es uno de estos elementos más que tenemos, de tantos, ¿no? En nuestra legislación laboral. Y claro, están tratando de proteger al trabajador, pero hay que pensar más bien por el otro lado, no por la demanda, sino por la oferta. Hay que generar empleo, hay que no solamente otorgar bonos no sociales, sino hay que generar empleo y hay que darle a las empresas las condiciones adecuadas para que se reactiven, porque esa generación de empleo es la que va a reducir la pobreza. Señor Guillén, en todo caso, ¿qué efectos o consecuencias tendría si es que se deroga este régimen especial de la suspensión perfecta? Hay mucho trabajadores que están en la incertidumbre al saber cómo se va a definir esto. Sí, bueno, no hay muchos incentivos hacia la empresa. Todavía no estamos viendo, bueno, los primeros planes han sido un poco más gestos simbólicos de otorgar bonos sociales a 13 millones de peruanos, ¿no? Que están en condición vulnerable, pero es un gesto que no ayuda mucho. Hay que ver qué es lo que están haciendo, como te digo, por el lado de la oferta, ¿no? No están todavía planeando algo importante. A través del Banco de la Nación van a otorgar créditos, ¿no? Con tasas bajas. Vamos a ver cómo funciona, ¿no? Habría que ver qué mecanismos estarían dando, sobre todo también a las empresas corporativas, a las grandes, porque esas son las que tienen una buena participación en la torta, en el PBI. Ahora, economista Guillén, haciendo un balance, digamos, en todo este tiempo que ha transcurrido de pandemia, ¿las empresas han hecho buen uso de esta facultad de la suspensión perfecta o es que se ha abusado, ¿no? Ha sido un tema que ya ha ido, digamos, se ha aplicado de manera indiscriminada. ¿Cómo se ha tratado el tema de la suspensión perfecta, haciendo un poquito de balance? Sí, es un poco, empresas informales, por ejemplo, o las pequeñas, ellas no manejan la suspensión perfecta, o sea, desde el día 1 o cualquier momento, ellos, como no están regulados por SUNAFIL, no entra la supervisión, entonces ellos siempre tienen esa condición, ¿no? Esto ha sido más hacia las empresas más grandes, ¿no? Que siempre tienen a SUNAFIL detrás, que les pueden poner una multa, ¿no? Las empresas grandes son las que menos abusan, ¿no? Porque están muy bien supervisadas, ¿no? Incluso si alguien está mucho tiempo en cuarta categoría, le empiezan a inspeccionar y a verificar por las razones por las cuales está ahí y si es que se está cumpliendo o no esa condición.
Señor Guillén, en todo caso, con esta suspensión perfecta de labores, se habla que fue implementado durante un momento de la emergencia sanitaria que es muy distinto al que estamos atravesando actualmente. En todo caso, para que los trabajadores que nos escuchan, pese a lo que se ha reportado en su uso, ¿es necesario que se suspenda? En mi opinión, yo creo que no es necesario. Yo creo que hay que tratar de darle elementos de incentivos a la oferta, ¿no? Por el lado a la empresa, ¿no? La parte tributaria, este es un tema, ¿no? La parte de sobrecostos laborales, darle flexibilidad. Hay que darle flexibilidad a ese mercado laboral, ¿no? Luego también están el otorgamiento de financiamiento de liquidez, ¿no? La parte de incertidumbre política también nos puede estar, también puede estar ayudando al escenario empresarial, ¿no? A los espíritus animales que llamaba Keynes, ¿no? Al espíritu que tienen los inversionistas, ¿no? Para poder invertir en el país. Porque incluso con programas sociales no vamos a hacer mucho. Hay un artículo en Dicón que menciona que los programas sociales no redujeron pobreza, lo que redujo pobreza fue la creación de empleo a través del crecimiento económico. Claro. Ahora, hay que recordar, economista Guillén, que la suspensión perfecta es el mecanismo que se usa en última instancia, ¿no? Cuando ya se han agotado todas las opciones entre el empleador y el empleado. Pero ¿ha sucedido realmente así? ¿Tanto las empresas como los trabajadores han conversado o han tratado de agotar todas las instancias antes de llegar a un tema de suspensión perfecta? Sí, yo creo que sí, no sé cómo va el diálogo, pero o la situación, pero yo creo que esta medida no necesariamente es algo que pueda ayudar ¿no? Aparte que también tenemos el tema del riesgo país que ayer salió, ¿no? Y entonces necesitamos un marco más adecuado para la parte de inversión privada, ¿no? ¿Qué se debería mejorar en todo caso en el marco de los trabajadores, ¿no? En la legislación laboral, en todo caso? Bueno, en la parte de legislación laboral es, como te digo, nuestro mercado laboral es bastante rígido, a pesar de que, digamos, no parecería que el salario fuera tan alto, ¿no? Tienes una serie de beneficios al mismo, ¿no? Y en los temas de despido, ¿no? La situación es bastante proteccionista a favor del trabajador. No te puedes deshacer tan fácilmente de un trabajador porque de repente ya no es productivo, ¿no? Y sobre ello el mismo trabajador a veces se aprovecha de esa situación, ¿no? Tratando de poner mecanismos como hostilización laboral, ¿no? Entonces, y a veces, como ustedes mencionan, en ese caso, ahí sí se aprovecha mucho el trabajador de condiciones que no permiten al empresario tratar de recomponer su portafolio de este elemento de insumo, ¿no? Es algo inusual, muy inusual, sobre todo en nuestra legislación laboral peruana, ¿no? Señor Guillén, comentaba usted acerca de los riesgos al eliminar la suspensión perfecta, en todo caso, ¿no habría el riesgo de posibles ceses colectivos por la situación de las empresas? Sí, podrían haber o situaciones en las cuales, bueno, pues si la empresa, como te digo, justo la legislación es la que complica mucho, ¿no? Tu empresa no trabaja, no le va bien con este trabajador, no se puede deshacer de él porque ya tiene más de 5 años, le tiene que indemnizar y aún así puede pedir una acción de amparo y regresar. Correcto. Entonces, en ese caso, este trabajador tiene que contar con él hasta que la empresa tenga utilidades negativas, ¿no? Tenga pérdidas. Y en ese caso va a tener que liquidar, ¿no? Liquidar y luego pagar los beneficios a las personas que se han quedado, que les va a deber, ¿no? Porque obviamente va a tener una deuda laboral con ellos, ¿no? Entonces, por ahí es donde hay que repensar y tratar de buscar un equilibrio entre la parte empresarial y la parte laboral.
Hablando un poquito del contexto actual, el día de ayer se conoció una noticia que ha alertado a algunos especialistas económicos, y es que la agencia Moody's, que es la que da calificación crediticia, ¿no?, a los bonos, ha pasado al Perú de A3 a BA1, es decir, se ha reducido la categoría, ¿no? Se trata de la primera rebaja, en todo caso, que tiene nuestro país en 20 años, desde las primeras calificaciones que se recibieron en el año 99. ¿Qué significa esto, digamos, para que los oyentes puedan entender? Tal vez algunos no estén muy entendidos en temas económicos, pero traduciendo, ¿qué significa esto para nuestro país hablando económicamente? Sí, eso fue básicamente hace como una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Del manejo de la pandemia, que caímos 30% del PBI el segundo semestre del año pasado. Como crónica de muerte anunciada, ya se veía pues que nos iban a rebajar. La clasificación ya venía desde hace buen tiempo, ¿no? La bolsa de valores también le falta liquidez, y ahora la incertidumbre política, sumado a, digamos, las tensiones políticas entre el Congreso y el Ejecutivo, hacen que pues nos degraden. Ahora, ¿qué significa? El Estado va a tener que, tiene su clasificación de bonos degradada, y va a tener que recurrir a fuentes de financiamiento más caras, tasas de interés más caras. En cristiano, para los oyentes, para un público común y corriente, si yo soy un cliente que tiene deuda, problemas de pagos de deuda, mi clasificación 2 o me atraso mucho, entonces me van a poner tasas de interés más altas. Si yo soy un cliente que está en Infocorp, que sería el caso de Venezuela, ¿no?, entonces a mí no me va a prestar nadie, me van a prestar los agiotistas. O, por el caso de Venezuela, le prestan los chinos, ya no le prestan el Banco Mundial, el Fondo Monetario. Y ahora para nosotros, ¿qué implicaría? Que las tasas de interés estén mucho más altas, los créditos, y el Banco Central va a tener problemas para hacer financiamiento también, ¿no? Y al igual que el Banco de la Nación, que va a otorgar créditos, pero su fondeo va a ser más caro. Y finalmente esto a nivel macro, ¿podrían continuar las rebajas en nuestras calificaciones en otras instancias, además de Moody's? Sí, también hay muchas repercusiones, ¿no? Aparte de los créditos, aparte de las tasas de interés, también está el tipo de cambio, que eso sí le afecta al día a día a todos los peruanos, ¿no? La oferta de dólares se va a retirar, hay un posible retiro de estímulos monetarios y una elevación de la tasa de interés en Estados Unidos que puede atraer los capitales hacia allá. Entonces ese factor externo más el factor interno de riesgo país pueden provocar presiones al alza en el tipo de cambio. En todo caso, ¿qué debería suceder? ¿No? Porque hay quienes señalan que no basta solamente con que se estabilice la coyuntura política. ¿Qué más debería suceder, digamos, para ir recuperando terreno en cuanto al panorama económico internacional? Sí, de los escenarios que parece que esta estrategia que ha adoptado el presidente, la moderación parece que es una de ellas, pero dentro de ello todavía falta mucho pan por rebanar, porque era, digamos, una estrategia dominante frente a tratar de patear el tablero e irse a la asamblea, ¿no? Y está tratando de ir por el camino de moderación. Lo ha mantenido a Julio Velarde, lo ha mantenido a la superintendente de banca, ha mantenido a cuadros en el MEF, ¿no?, más o menos que vienen del Banco Central. Y, señor Guillén, hemos perdido audio, hemos perdido comunicación, estábamos... En los capitales, ¿no? Bien, sí, hemos retomado la comunicación. Exhibiendo, está provocando todavía cierta reticencia o cierta suspicacia por el lado del inversionista, y todavía no se ve un planteamiento estratégico en seguridad ciudadana, en la parte de bloqueo minero y en los destapes de corrupción, que es un mal endémico de 15 años, ¿no? Ahora, según un reporte del INEI, la inflación anual al mes de agosto llegó al 4.95%. Para explicarlo, ¿no?, a nuestros oyentes, ¿cómo repercute esto por ejemplo, en los alquileres, en los combustibles, en la electricidad? ¿Va a haber un alza de precios más grande de que ya estamos teniendo? Sí, eso también ha repercutido en nuestra degradación por parte de Moody's, ¿no? Estamos en la meta del Banco Central es de 1 a 3,
incluso en algún momento hasta se planteaba 2, y ahora, bueno, estamos en la parte superior. Sí, es una pérdida de poder adquisitivo. La inflación es un impuesto a los más pobres, sobre todo porque tienen sus salarios bajos, tienen una canasta básica de consumo limitada, y ahora pues va a hacer de que estas personas consuman menos, tengan menos proteínas, carbohidratos y no puedan trabajar mucho. Entonces, un círculo vicioso. La inflación es un problema muy fuerte y que ataca mucho al sector bajo, que es el sector de Pedro Castillo. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, el economista y docente de San Jorge Guillén. Muchas gracias, que tengan muy buenos días. Gracias. Bien, 7 de la mañana con 49 minutos, Renzo. Vamos a continuar hablando del tema económico, pero esta vez sobre el precio